Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy adentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Mi Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy adentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Mi Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Mi Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 9 del estudio acerca de la revelación del Espíritu Santo, la revelación bíblica del Espíritu Santo, la 9 en la Biblia. Y el título hoy es El Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente siempre, siempre, siempre en la vida, ministerio, en el nacimiento, en toda su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Son los puntos que vamos a ver. El Espíritu Santo en la vida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo, en su muerte, en su resurrección. Hemos visto que el Espíritu Santo participó en la creación del cielo y de la tierra. Y dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estuvo también en la nueva creación, la creación del hombre nuevo. Hay un hombre nuevo en Cristo Jesús. En Cristo hay una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Adán está una creación de la tierra y en Jesús hay una creación del cielo. Los que son hijos de Adán son ciudadanos de la tierra y los que somos creyentes en Jesús, hijos del Padre Celestial, pertenecemos a la creación del cielo y nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre todos los que tenemos a Cristo en el corazón, nacerá la luz de Cristo y resplandeceremos a perpetua eternidad como las estrellas. En la creación, Dios tomó el polvo de la tierra e hizo a Adán y sopló en su nariz y fue un ser viviente. Nos dice también 1 Corintios 15:45 que fue un alma viviente. En la creación del hombre nuevo, Jesús resucitado estaba con sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y allí nacieron de nuevo, del agua y del Espíritu, como lo veremos más adelante. Otra obra poderosa del Espíritu Santo lo hizo con los discípulos, luego vino en Pentecostés y siguió viniendo. A todo aquel que cree viene el Espíritu Santo y le da vida y pone su sello, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Miremos que el Espíritu Santo en primer lugar estuvo en el nacimiento de Jesús. Algunos con una teología barata, como por decir algo nuevo, como decían los griegos, que los griegos solamente pensaban en oír algo nuevo, como lo dice en Hechos capítulo 17, cuando Pablo predica a los griegos en Atenas. Y con una teología barata y contrariando las Sagradas Escrituras, afirman que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo porque fue quien engendró a María. Pero si leemos todo el Nuevo Testamento y de manera detenida, vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, está siempre vinculado con Dios el Padre, Jesucristo. Así empiezan las epístolas del apóstol San Pablo. Y siempre nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Padre Dios. Hay una vinculación siempre muy íntima entre el Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Está en todas las epístolas y está en Apocalipsis también, así está mencionado en las Sagradas Escrituras. Además de una lectura detenida y cuidadosa, vemos que quien se acercó a María en Lucas, donde el ángel se le acerca, quien se acercó a María fue el Espíritu Santo, ¿sí? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vino sobre ella? El Espíritu Santo. ¿Y quién le cubrió? El poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Vino el Espíritu Santo sobre ella, ¿sí? Y le cubrió el poder del Altísimo, de la palabra El Elión, Elohim, El Shaddai, el Elohim, el Dios Todopoderoso. Es decir, el Dios Altísimo fue el que vino y engendró a María. El Espíritu Santo vino y el poder del Altísimo. Ahí está el Espíritu Santo, está el Padre Dios, que es el Altísimo, y allí estaban engendrando al Hijo. Ahí está la Trinidad. Otro versículo más para la Trinidad. Así se menciona en Génesis 14:18 a Melquisedec, hablando de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, igual que en Números 24:16, cuando Balaam es contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a Israel. Y dijo Balaam: dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe de la ciencia del Altísimo. Igual dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, ¿sí? Aunque el Espíritu Santo es omnipotente,
se le llama más, el Altísimo es al Padre Dios. En el Salmo 9:2 dice, cantarán a tu nombre, oh Altísimo. Cantarán a tu nombre, oh Altísimo. Y en el Salmo 83:18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Conozcan tu nombre, oh Jehová, eres el Altísimo. Salmo 83. Y conozca que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83:18. Recordemos también que lo hemos visto mucho en la caída de Lucifer. Dice Lucifer cuando cayó, registra la escritura, recordamos en Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, dijo el tontarrón ese. Pero es reconocido por todas las sagradas escrituras el Padre Dios como el Altísimo. ¿Quién cubrió con su poder a María? El Altísimo sobre toda la creación. Seré semejante al Altísimo. En Isaías 57:15 también nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Igual lo vemos en Lucas, el Altísimo es el Padre Dios. En Lucas 1:33. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en el versículo 35 vuelve a decir, donde es engendrada María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sí? El Espíritu de Dios. Y el que cubrió fue el poder del Altísimo, cubrió a María con su poder. Vamos a mirar entonces a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo es ungido, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, nos dice en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí estuvo el Espíritu Santo, estuvo en el momento en que fue engendrado, estuvo siempre con él, fue ungido y de manera especial y confirmado muchas veces como el ungido de Dios, fue confirmado como el ungido de Dios. 4:16 de Lucas, vino a Nazaret, ya después de haber sido bautizado, después de haber pasado por la tentación. Pues en Lucas 4 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue, Mateo dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Jesús tenía que pasar esa prueba. Y nos dice que regresó a Nazaret, donde se había criado, y entró a la sinagoga como era su costumbre. Para los que dicen que Jesús se perdió de los 12 a los 30, nos dice aquí, él entró en la sinagoga porque esa era su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y dijo el Señor, leyó la parte donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, y dijo el Señor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso querían matarle, querían prender. Es el ungido de Dios, como también lo dice en Hebreos 1:9 y en el Salmo 45:6-8. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús fue y vino siempre lleno del Espíritu Santo. Vemos que lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán, lleno del Espíritu Santo, como era habitual, de manera permanente, por nuestro Espíritu de Dios, ungiendo y haciendo presencia con Jesús en toda su vida. Jesús se regocijaba en el Espíritu, nos dice en Lucas 10:21. Jesús se regocijaba en el Espíritu. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces Jesús era regocijándose siempre en el Espíritu, y con el Espíritu entró, salió y vino y fue y se movía. Esto fue lo que anunció siempre el profeta Isaías. Recordemos, a Isaías es el que más habla de el nacimiento, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 42, he aquí mi siervo, habla el Padre e Hijo. Este es uno de los que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Padre Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Cuando se oyó la voz que venía del cielo: mi escogido, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es decir, el Padre Dios estaba diciendo públicamente: este es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni hará oír su voz. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni pagará el pabilo que humeare. Nos dice: mi Hijo, mi escogido, mi alma tiene contentamiento, en él he puesto mi espíritu. En mi escogido, ahí está el Padre hablando de su escogido, el Hijo, y dice: en él he puesto mi espíritu. Como nos está diciendo que el Espíritu Santo fue ungido, fue quien ungió a Jesús, y Jesús estuvo haciendo bienes. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo permaneció en él. Jesús fue equipado por el Espíritu Santo para hacer milagros. Todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo los hizo en el poder del Espíritu Santo. Todas las señales que son llamadas señales en el Evangelio de San Juan, y los otros 3 evangelistas lo llaman milagros, todos esos milagros fueron hechos por Jesús porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? Para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, apertura de la cárcel a los presos, libertad a los oprimidos,
Él vino haciendo bienes, como lo acabamos de leer en Lucas 10, 38. Vino haciendo bienes. En Hechos 10, 38, fue ungido por el Espíritu Santo con poder, y Jesucristo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo decía así: por el dedo de Dios saco a Satanás, es porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. En Isaías 29, 18 nos dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Una de las señales era la apertura de los ojos a los ciegos. Dice Isaías 35, 4: decid a los de corazón apocado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Una salvación personal. Ahí no envió a nadie, sino el mismo Dios vino. Dios envió a Dios, el Padre Dios envió al Hijo, que es Dios, ungido por el Espíritu Santo, que es Dios. Él mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál era la señal? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y unas señales hermosas: la tristeza y el gemido huirán. Dios mismo vendrá y os salvará. Los ojos de los ciegos serán abiertos, nos dice una de las grandes señales. No hay ningún registro en el Antiguo Testamento que se hubieran hecho milagros de sanidad de algún ciego. Tampoco en el Nuevo Testamento. Búscalo. Si lo encuentras me dices, pero no me podrás decir porque no está. Los discípulos del Señor no sanaron a ciego alguno. Solamente el caso de Ananías, cuando le devolvió la vista a Saulo, que fue enviado. Ve, y allá donde un hombre, Ananías, y le cayeron las escamas de los ojos y recuperó la vista, pero no hay ninguna otra sanidad de ciegos. Las sanidades de los ciegos por Jesús fueron numerosas, fueron incontables. Nos dice en Mateo 21:14 que vinieron al templo después de que Jesús limpió el templo. Le trajeron a Jesús los ciegos y los cojos y los sanó. Después de que el templo estuvo limpio, vino el poder. El Espíritu Santo viene a ti cuando confiesas a Jesucristo como Señor, como Dios y Salvador. Limpia su templo, el cual eres tú si eres creyente. Si eres creyente y le has dicho a Jesús: te entrego mi vida, el Espíritu Santo entra a ti y limpia su casa, sacando toda la basura del pecado, los pensamientos filosóficos y humanistas, y va a implantar su palabra. Y en la medida de este proceso va viniendo el poder. No quiere decir que cuando el templo esté completamente limpio solamente va a haber manifestaciones del poder de Dios, porque nunca estaremos limpios perfectamente, solamente cuando entremos en la eternidad con nuestro Dios, o en el rapto o en la resurrección, para ir al cielo, al tribunal de Cristo. Entonces, después de que hubo la limpieza del templo, se manifestó el poder, y vino el poder, y hubo las sanidades de los ciegos y de los cojos, y los sanó. Y después que vino la murmuración, empiezas a hacer obras para Dios y empiezan los religiosos a criticarte, los humanistas a decir que eres instrumento del diablo, como lo dijeron del mismo Jesús. En Mateo 11:14 Jesús le dice a los discípulos: hagan saber a Juan que los
Los ciegos, respondiendo Jesús, porque Juan el Bautista le mandó preguntar que si era él el Mesías al que esperaban o había que esperar a otro. Y Jesús le dijo a los discípulos, vaya, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Hubo grandes milagros, pero respecto de los ciegos, solamente Jesucristo abrió los ojos de los ciegos, como vemos también el registro en Juan capítulo 9 de un ciego que había nacido de esa manera, y Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le untó y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, y lo hizo y regresó viendo, y empezó la persecución de Jesús. Y termina el capítulo hablando de la ceguera espiritual. Y entonces él empezó diciendo que él era un profeta. ¿Quién es? Dijo, él es un profeta. Después le dicen, pero es un pecador. Y le dicen, no sé si es pecador, pero lo cierto es que a mí me sanó, y un pecador no puede hacer esas cosas. Ya después Jesús estuvo con él, le encontró, y Jesús le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Mira, primero dice que es profeta, después dice que él no es un pecador, porque un pecador no puede hacer estas cosas. Termina llamándole, diciéndole, eres tú, Señor, y le adoró. Para juicio, dijo Jesús, para juicio he venido, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Aquellos que creen tener una vista muy aguda en lo moral, en lo humanista, en lo moral, en la compasión, en la misericordia, pero sin Jesucristo, serán cegados. Solamente podrá ver aquel que recibe a Jesucristo en su corazón. Y ahí fue la reprimenda de nuestro Señor Jesucristo, que les habló de la ceguera espiritual. Vemos entonces que a Jesús se le acercó mucha gente que le traía los ciegos, los cojos, los mudos y los mancos. En Mateo 15:30 vemos también el registro. Jesús sana a muchos, 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente, traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él, como dice Isaías 61, que es lo que lee Jesús en la sinagoga después de el bautismo y de la tentación. Entra y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para hacer todo esto: sanar a los cojos, mancos, ciegos, sordos, mudos, liberar a los cautivos de la opresión de Satanás. Ojalá este mundo viniera a nuestro Señor Jesucristo, que está siendo oprimido por una perversa maldad diabólica que tiene engañada la humanidad con unas noticias falsas. Si son dueños de los noticieros, están diciendo lo que esa élite diabólica quiere decir, y la gente está embobada. No, eso es lo que dicen las noticias, no es noticia oficial. Lo oficial es lo que ellos aprueban, mi amado, no les creas. También vemos la sanidad que menciona en Marcos del ciego de Betesda y del ciego Bartimeo. Vino luego a Betesda y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, puso sus manos encima y le preguntó si veía. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo
que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hay que orar. Jesús lo hizo, oró por él una vez y mejoró. ¿Cómo estás? Veo como borroso, veo como árboles y que se mueven allí, árboles que andan. Y volvió y oró y ahí sanó. Ora, mejoras un poquito o no, insiste, vuelve y ora, porque Dios está haciendo la sanidad y es un proceso. Orad sin cesar. Vemos también la sanidad del ciego Bartimeo, que levantándose de allí fue a la región de Judea, Marcos 10, y se le acercaron para tentarle, Lucas 10, 46. Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó los discípulos, una gran multitud, y había un ciego que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y empezó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente, los discípulos lo mandaron a callar y Jesús se detuvo y dijo: no, un momentico, llámenle. Y le llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, que Jesús te llama. Y entonces él, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Levantar la capa, el arrojar la capa tiene un sentido grande, se ha dicho de paso, porque los ciegos eran cubiertos con una capa para que los hacía notables que el que llevaba esa capa era ciego. Y él arrojó su capa y salió caminando a tientas y vino a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos la sanidad de los ciegos, los cojos, los mancos, pero es sorprendente, te sorprenderá saber que el único que sanó ciegos fue nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oremos por los ciegos, Dios puede dar sanidad. Vamos ahora entonces a ver, vimos a Jesús ungido, Jesús estuvo el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo estuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, fue ungido con el Espíritu Santo e hizo grandes milagros porque fue equipado para eso, porque el Espíritu Santo, profetizado esto por Isaías, he puesto sobre él mi espíritu, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido Dios para hacer todo esto y dar vista a los ciegos, sobre todo a la ceguera espiritual. Amado que me escuchas, la ceguera espiritual es estar creyendo en otras filosofías, en el humanismo, en religiones, en ética, en moral, o en una salvación exclusivamente por obras. Si alguien se salva de otra manera, por demás murió Cristo. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Espíritu Santo en la muerte de Jesús, miremos que estuvo siempre en el nacimiento, lo hemos visto, en el bautismo. Jesucristo vivió lleno del Espíritu Santo, estuvo en el ministerio, se regocijaba en el Espíritu, y también en su muerte se ofreció para purificación de los pecados. Lo vemos que Jesús se entregó a sí mismo e hizo la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La purificación entregando su vida hasta la muerte, como lo dice Filipenses 2:5-11. Pero nos dice en Hebreos 9:14 que desde el 11 dice que si la sangre de los becerros y de los machos cabríos y de la ceniza rociada a los inmundos santifican
en una purificación ceremonial para purificación de la carne. Dice el versículo 9:14 de Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo entregó su vida por medio del Espíritu eterno, dice 9:14. El Espíritu Santo estuvo aún en el momento de su muerte. Hebreos 9:14. Él fue muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. También nos dice en Primera de Pedro 3:18, Cristo también padeció una sola vez los pecados del justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo nunca abandonó a Jesús, nunca fue muerto, pero el Espíritu Santo siguió vivificando a Jesucristo, dándole poder, sí, porque Jesucristo fue muerto en su humanidad, porque su divinidad no muere, Dios no muere. Fue vivificado en espíritu, es decir, su espíritu siempre evidenció el poder, autoridad, vigor y humanidad y humildad, porque aún en la muerte de su carne, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, y nos dice Efesios 4:8 que ¿quién fue el que subió a los cielos si antes no había descendido a las partes más profundas de los cielos? Y este que subió fue también el que descendió a las partes más profundas de la tierra. Y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Murió y él dejó su cuerpo en el sepulcro, descendió en el Espíritu, con el Espíritu Santo, predicó a los espíritus encarcelados, que el Espíritu Santo le vivificó siempre, desde que fue engendrado, desde que fue bautizado, desde que inició su ministerio, desde que hizo milagros, desde que se regocijó, desde que estuvo equipado durante todo el tiempo y sanó ciegos, sordos, mancos, mudos y liberó a los cautivos por Satanás. El Espíritu Santo le vivificó. También entonces miremos ahora que el Espíritu Santo estuvo con Jesús en la resurrección. Nos dice Romanos 1:4 que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, que es el mismo Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos, el Espíritu de santidad estuvo allí en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mismo Espíritu Santo, resucitó a Jesús de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios con poder. Si Jesús, Hijo de Dios, necesitó en todo tiempo del Espíritu Santo y tuvo una dependencia total de Él, ¿cuánto más nosotros, mis amados? Anhelemos, busquemos, obtengamos, permanezcamos y crezcamos en la comunión del Espíritu Santo. Ven a sus brazos, que el Espíritu Santo es bueno. Termina diciendo la segunda epístola de Pablo a los romanos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con todos vosotros. Amén. Inclina tu rostro y ponte en las manos del Dios eterno, del Rey del cielo y de la tierra, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la comunión y la obra y el poder, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón,
a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la fidelidad, de la bondad, de la compasión, de la humildad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra que nos vivifica. Vivificó a Jesús, como dice tu palabra. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice tu palabra. Amado Salvador, danos una vida renovada en el Espíritu de Dios, en santidad, pureza, rectitud, integridad, en bondad, en compasión, en fidelidad. Quita de nosotros todo orgullo, vanidad, prepotencia, soberbia, altivez, egoísmo, impureza, hipocresía, maldad, malicia. Amado Salvador, quita todo eso de nosotros, que trae tanta amargura, porque el pecado paga muy mal, y danos el fruto de tu Santo Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, gracias. Bendigo cada uno de tus hijos, cada uno de los que me escucha, para que esta palabra quede grabada en lo más profundo del ser y transforme nuestras vidas. Provisión pido, Dios de la gloria. Sanidad pido, Dios. Protección pido, Rey de la gloria. Amado Salvador, contra esa maldad que pusieron a circular en el mundo. Pero tú eres nuestro Salvador y tu palabra dice, la plaga no tocará tu morada. Protección de lo alto. Gran bendición, Señor. Llénanos de tu paz. Bendice nuestros gobernantes. Bendice el presidente de la República. Bendice los ministros, los que están en eminencia. También los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes. Señor, a los ateos, prostitutas, ladrones, a los que tienen un credo distinto y de manera especial oro por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén y por sobre todas estas cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.